¿Qué es esto del eje intestino-cerebro, que queda muy bonito? ¿Cómo están conectados? ¿Se influyen mutuamente? ¿Hay una influencia del uno al otro, del otro al uno? ¿Hay una relación entre cómo me siento y cómo tengo mi tripa? 100%, ¿no? Bueno, primero de todo, gracias de nuevo. Y sí, me parece bien empezar ya con el tema. 100%. Hablar del eje intestino-cerebro, o como a día de hoy se debería ya hablar, el eje microbiota intestino-cerebro, es hablar de una realidad. Es una realidad que no hace tantos años que sabemos más cosas, pero que todo el mundo hemos vivido alguna vez. Todo el mundo hemos vivido como la dirección de arriba hacia abajo nos afecta, ¿no? Todo el mundo quizás ha tenido algún examen pues, muy importante, alguna entrevista de trabajo importante o alguna competición y ha tenido diarrea, ¿no? Pues básicamente con eso ya estamos diciendo mucho. Es cierto que cada vez sabemos más que el qué y el cómo y también cómo afecta esto de arriba a abajo. ¿Y qué es lo que hay abajo? ¿No? Porque abajo tenemos nuestra barriga y nuestra barriga no es simplemente un tubo hueco donde ponemos cosas para comer y desechamos todo por el ano, ¿no? A día de hoy sabemos que el aparato digestivo es un órgano inmunitario, el aparato digestivo es un órgano endocrino y no se habla tanto, cada vez un poquito más, nuestro aparato digestivo es un órgano neurológico. De hecho, hay 600 millones de neuronas en nuestra barriga. A esto hasta, bueno, y aún se sigue llamando el segundo cerebro, aunque tengo que decir que no es el segundo. De hecho, el título de mi último libro viene a referenciar este concepto, ¿no? Porque cuando todos nosotros hemos estado dentro de la barriga de mamá, en nuestro propio embarazo, cuando somos un embrión, el primer sistema nervioso que se forma es el sistema nervioso entérico, es decir, el de nuestra barriga. Y después se cierra el tubo neural y forma el cerebro, el sistema nervioso central, el cerebro como lo entendemos. Por tanto, nuestra barriga no es nuestro segundo cerebro, es nuestro primer cerebro. Ahora bien, el orden es importante, por tanto, es interesante que podamos mantenerle como el primero. Aunque esto nos pueda liar un poquito, y no olvidemos, a nuestro cerebro de arriba, he dicho que el de abajo pues tiene 600 millones de neuronas, pues el de arriba tiene miles de millones de neuronas. De hecho, en las comunicaciones neurológicas en nuestro córtex, la comunicación neurológica se le llama sinapsis, es una comunicación entre una neurona y otra neurona, eso es una sinapsis. Pues es una burrada los datos, ¿no? Pero es que tenemos 5.000 veces más sinapsis que estrellas en nuestra galaxia. Entonces, es un superordenador. Y el de abajo también. Y ahora sabemos que el de abajo es el director de orquesta de los microorganismos que viven con nosotros en nuestro intestino, al que llamamos, entiendo ya que bastantes ya conocemos el término de microbiota, y también el director de orquesta de las células inmunitarias que residen en nuestra barriga. He dicho que el intestino es un órgano inmunitario y es que el 80% de todas las células inmunitarias residen en nuestra barriga. Pues bien, el director de orquesta de todo esto es el sistema nervioso. Dicho esto, poca broma, cuando podemos pensar, vale, entonces nuestra barriga piensa por sí misma. Y a mí me gusta un concepto que puse en el último libro, lo puse, que era nuestra barriga es nuestro GPS. Porque todos lo que sentimos en nuestra vida, primero de todo lo sentimos en nuestra barriga. Si entramos en un lugar que quizá no estoy muy cómodo, esa incomodidad la siento en mi barriga. Si me enamoro, esas mariposillas las siento en mi barriga. Claro, estamos hablando de 600 millones de neuronas. Y hay muchas rutas. De hecho, cada vez sabemos más cosas sobre cómo comunica lo de abajo con lo de arriba y cómo comunica lo de arriba con lo de abajo. Y ya se han descrito varias vías. Pero es una realidad. Es decir, esta carretera de doble dirección es una realidad. Como decía antes, ya hemos vivido lo de arriba hacia abajo,
quizá no hemos sido conscientes. Estamos nerviosos, tenemos quizá descomposición, o por ejemplo, nos vamos de viaje, que es un entorno ya no tan seguro como nuestra casa, y quizá estamos días y días sin ir de vientre. Y después nos querrán vender, la industria alimentaria nos querrá vender el plan Activia 14 días para ir de vientre, ¿no? No tiene nada que ver con falta de yogur Activia, sino seguramente es falta de seguridad. Entonces, ya sabemos esto, y ahora ya sabemos cómo la barriga afecta a nuestro cerebro de arriba e incluso cómo entorpece nuestra toma de decisiones. Por lo tanto, contestando la pregunta, Alfredo, sería sí, ya es una realidad. Esta carretera de doble dirección necesita más estudio para ver el qué y el cómo y cómo poder incidir en diferentes vías de tratamientos para diferentes disfunciones o patologías. Y estamos en la era de conocer esto. Yo estuve hace muchos años, estuve como investigador colaborador perdón, en el Hospital Josep Trueta de Girona, y básicamente me dedicaba a ver cómo lo que hacían los microorganismos en muestras humanas alteraba la señalización en diferentes núcleos del cerebro. Entonces, pues teníamos imágenes cerebrales de los pacientes que entraban en el estudio, también sus muestras de heces y diferentes tipos de disfunciones. Y era espectacular poder ver pues diferentes colonias o diferentes tipos de parásitos que incidían en la actividad de ciertos núcleos del cerebro y que podían inducir pues a conductas e incluso a conductas como el suicidio. Es decir, todo esto ya está en boca de la ciencia, hay muchas líneas de investigación abiertas a día de hoy y para mí es un futuro muy presente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues nos has abierto un panorama enorme a ese universo que tenemos, nunca mejor dicho, esa comparación que has hecho con las estrellas en nuestra tripa, con toda esa función, no solamente a nivel digestivo, sino bueno, pues a nivel inmunitario, ese componente incluso a nivel de emociones, de toma de decisiones. La siguiente pregunta que se plantea, y quiero aprovechar, discúlpame que no lo he dicho antes, los que estáis en el directo podéis ir planteando todas las preguntas que queráis en el chat, luego al final va a haber un tiempo en donde Xavi las va a responder, o sea que irlas poniendo y luego al final daremos un turno para las preguntas. Bueno, pues tenemos esa autopista, ¿verdad? Tenemos esa autopista que ya está aprobada, que sabemos que existe, que sabemos que influye. En general, tú que has visto un volumen alto de pacientes en consulta, ¿cómo dirías que está ese camino para el hombre o la mujer medio? Está alterada. La verdad es que está bastante alterada. Fíjate, ¿no? Mira, datos, por ejemplo, nosotros en nuestras clínicas en Regenera abordamos muchos tipos de disfunciones y de enfermedades. Una de las disfunciones es el diagnóstico, ¿no? Pacientes que vienen diagnosticados del síndrome del intestino irritable, ¿no? Del colon irritable. Claro, los datos son espeluznantes, ¿eh? Es decir, el 10-15% de la población mundial sufre de este diagnóstico. Y, por ejemplo, ¿no? Tenía datos, el otro día me hacían una entrevista en la tele y tuve un dato que fue brutal, ¿no? En Cataluña hay 1 millón de personas con este problema, ¿no? Entonces, no es alentador, ¿no? Las estadísticas no son alentadoras de cómo funcionan las barrigas de las personas a día de hoy. Hay muchos factores que están influenciando en que esto no funcione bien. De hecho, mira, me acaba de venir a la mente una investigación de la Universidad de Columbia, cómo los trastornos digestivos en la primera infancia, en los primeros años de vida, ya se podían tomar, si eran muy recurrentes, se podían tomar como una forma predictiva de predecir, valga la redundancia, adultos ansiosos o con tendencia a sufrir depresión, ¿no? Por el simplemente hecho, que digo simplemente, y ya no es un simple, ¿no? Pero cogedme, por favor, bien las palabras, con el simplemente hecho de tener trastornos digestivos continuos en los primeros años de vida. Entonces,
no es alentador, a la vez que no sería muy difícil de arreglar bajo mi punto de vista, ¿no? Porque yo creo que hacemos las cosas rematadamente mal, de forma general. Es cierto, parece un juicio soberbio y en ningún caso querría, aunque lo haya parecido, y no querría que esta nota soberbia quedara así vacía, ¿no? Sino que nos tendríamos que plantear realmente, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿No? ¿Qué decisiones tomamos? Y en la dificultad de cada uno, ¿no? Cada uno vive en su propio mundo, en su propio sistema, y hay casos, pues yo he visto, pues imagínate, en 20 años, pues he visto casos que diría la realidad supera la ficción, así de claro, ¿no? Ahora bien, de forma general, sería muy difícil, general, hablo en términos muy generales, sería muy difícil poner cierta solución. Yo creo que no, yo creo que no. Ahora bien, también hay factores externos, factores publicitarios, factores económicos, que tampoco interesa esto, ¿no? Y ahí, pues, ahí chocamos con una pared que es muy fuerte, ¿no? De hecho, por ejemplo, ¿no? El tabaco y el alcohol, yo creo que ya no hay duda, ya hay como un vox populi, un consenso de que eso es un desastre para la salud, aunque nos quieran vender que si una cerveza es lo que quieras y nos quieran vender que una copita de vino cada día es sano. Tiene nada, es nada más lejos de la realidad, ¿no? Ya hay casi un consenso, ¿no? De que el tabaco y el alcohol pues no es bueno, ¿no? Debería haber un consenso, ¿no? Y no pelearnos tanto, por ejemplo, de que productos procesados o ultraprocesados pues son negativos para la salud, ¿no? Sí, no, eso ya se sabe. Bueno, entonces pues no habrían máquinas de refresco en los hospitales, ¿no? O máquinas de porquerías en los hospitales. O no habrían porquerías o tiendas de porquerías al lado de los colegios, ¿no? O no estaríamos tan normalizados de que los niños pues coman absolutamente porquería o el que come sano sea el raro, ¿no? Claro, si yo digo qué sencillo sería dar esa información, pero claro, aquí te cargas una industria que se llama industria alimentaria, te la cargas, y entonces es un lobby que mueve tanta pasta que en ningún caso, pues vamos a poder lograr destruir este lobby, ¿no? Y que está muy ligado pues con otra industria, que es la industria farmacéutica, ¿no? Es más fácil pues medicar a un niño con X cosas que abordar, por ejemplo, pues todo el contexto de un niño, entender las causas que están detrás de este proceso de alteración de la salud en ese niño. Es mucho más fácil, por ejemplo, pues medicar. Entonces, pues hay una campaña que eso es más fácil, porque entendemos, a día de hoy, entendemos y lo hemos aprendido, bueno, nos han machacado para poder entender esto, que hay un paradigma actual que es, tengo un síntoma y lo tengo que cortar, ¿no? Tengo un síntoma, elimina el síntoma, ¿no? Pues dame algo para eliminar el síntoma, ¿no? Tengo dolor de cabeza, dame algo para dejar de tener dolor de cabeza. Oye, ¿y si nos planteamos por qué estás teniendo dolor de cabeza? A mí no me cuentes historias, a mí quítame el dolor de cabeza, que yo tengo que seguir con el ritmo de vida que llevo porque no puedo parar, ¿no? Aquí estamos incluyendo muchos factores, ¿no? Claro, el síntoma es un nivel, es un pozo de información increíble. Entonces, muchas veces tenemos que observar realmente el síntoma para poder comprender mucho más los mecanismos de acción, ¿no? Por ejemplo, las personas tienen dolor de cabeza y no se plantean si tienen una alteración digestiva, una alteración hormonal. ¿Qué nos han vendido? ¿Dolor de cabeza? Gelocatil. Y si tú te vas a la evidencia, al cuerpo de la evidencia científica, tú encuentras nivel de evidencia A, que es el nivel de evidencia más top en el mundo de la ciencia, y te encuentras metaanálisis, nivel de evidencia A de que el gelocatil, el paracetamol, es una de las vías más importantes de terapia para quitar el dolor de cabeza. Ya. Pero yo me pregunto, ¿la gente tiene déficit de paracetamol? Esa sería una pregunta, ¿no? A mí me hacen una analítica para mirar los niveles de paracetamol que tengo. No, porque básicamente yo no produzco paracetamol. Por tanto, no puedo tener un déficit de paracetamol.
no puede ser la primera línea de intervención para el dolor de cabeza, ¿no? Por ejemplo, el dolor de cabeza, que tiene muchos mecanismos de acción y varias causas, y una de ellas, lo digo así porque a veces cuando he dicho esto, digo, no todo el dolor de cabeza tiene que ver con eso. Por supuesto, yo ahora te estoy diciendo, una de las vías es no beber suficiente agua con minerales. Y aumenta una hormona que se llama angiotensina 2, que es maravillosa cuando tiene que hacer la función, pero cuando está muy aumentada, pues genera vasoconstricción vascular, vasoconstricción en una arteria, que es la arteria basilar, que es la anastomosis de las dos arterias vertebrales, y genera una vasoconstricción. Vale, eso, el síntoma puede ser un dolor de cabeza. No todos los dolores de cabeza son así, vuelvo a repetirlo, y me repito, y me voy a repetir más que el ajo, pero hay muchas personas que tienen dolor de cabeza por no beber agua. Vale, ¿qué hay más evidencia? Y ahora, Alfredo, te lanzo una pregunta. ¿Tú qué crees que hay más evidencia? ¿De lo que el mecanismo de acción que te acabo de describir y beber agua con minerales o del paracetamol? Del paracetamol. Correcto. Entonces, la primera línea de intervención será el paracetamol, no será, oye, ¿bebes suficientemente agua? No, yo es que el agua no bebo porque a mí el agua no me gusta. Es cojonudo, ¿eh? El 60% de ti es agua. Entonces, que no te guste el agua es que algo se ha alterado, ¿no? Así, con todos los mecanismos de acción que pueden tener que ver con el dolor de cabeza, ¿no? Entonces, contestando tu pregunta de cómo está la cosa, claro, en clínica te voy a decir que en clínica está mal, porque vemos a tantos y tantos pacientes y he visto tantos y tantos pacientes y digo, ostras, realmente cada vez está mal y más joven, ¿no? O sea, cada vez los niños empiezan a tener ya enfermedades que no te diría típicas del adulto, porque el adulto tampoco tendría que tener estas enfermedades, pero lo hemos como casi normalizado, ¿no? Eres adulto, bueno, pues te ha tocado. Hombre, no viene Harry Potter a decirte, mira, te ha tocado tener una enfermedad de Crohn. No, a ver, tienes una predisposición X, pero ha habido un caldo de cultivo, porque ha habido una desregulación inmunitaria y porque ha habido X inflamación que ha hecho, ¡pum!, con esto ha brotado, ¿no? Pero bueno, somos adultos y pues somos adultos, pero es que el problema es que cada vez estamos viendo más niños, más jóvenes, por ejemplo, con patologías autoinmunitarias, ¿no? Me he tratado, pues te diré, en consulta yo creo que más de 20 casos con niños entre 2 y 6 años con patologías autoinmunes, con artritis reumatoide, por ejemplo. Entonces, eso es grave. Bajo mi punto de vista, eso es grave. ¿Se podría mejorar relativamente fácil? Relativamente fácil, sí, muy complejo, porque el nivel de información que debería llegar no es la que llega. Y tú tienes más paracetamol o de fluimicils o de la hostia en vinagre de cualquier fármaco que de, por ejemplo, comer sano. Tienes más anuncios de fosquitos que de manzanas, ¿no? Claro, eso es grave, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la tercera causa de muerte en el mundo desarrollado son los efectos secundarios de los fármacos. Mueren 15.000 personas al mes por efectos secundarios de los fármacos. Y nadie va a la cárcel, ¿no? Si nos planteamos eso, vemos más datos, ¿no? Cogemos datos del cuerpo de la literatura, cogemos datos. Ostras, es que en España, a partir de los 60 años, el 60% de las personas mayores de 60 años están polimedicadas. ¿Qué quiere decir polimedicadas? 5 o más fármacos. Hostia, espera, aquí tenemos un problema, ¿no? Porque ¿cuántos estudios hay que midan una N, ¿no? Una población de 300.000 personas con los mismos 5 fármacos y midan exactamente todas las interacciones que tienen los fármacos? ¿Cuántos estudios hay? Ninguno. Entonces, muchas veces, ¿no? Yo evidentemente dentro de nuestro enfoque y que comemos de la ciencia y que estamos rodeados, bueno, narices, está en un grupo de investigación científica y hemos recibido, hacéis pseudociencia, ¿no? Tomar 5 más fármacos es la pseudociencia más grande que he visto en mi vida, pero eso nadie se lo plantea, ¿no? Entonces, creo que es relativamente fácil, pero necesitamos un grado de conciencia importante y un grado de crítica también importante y de aceptarla y de generar cambios. Eso es difícil de forma global, ¿no? Entonces siempre decimos,
Cada individuo es el dueño de sus decisiones y por eso pues tanta divulgación que llevamos para que las personas tengan la capacidad de tomar una decisión y decir, oye, voy a generar este cambio en mi vida porque esto es acorde con la salud y con la vida. Bueno, pues si tenemos que empezar aquí, pues bueno, con Regenera, nuestro objetivo hace 20 años, cuando formamos Regenera, era vamos a cambiar el paradigma de la medicina. Y a día de hoy, 20 años después, y a toda la gente que llegamos, que ya tenemos, pues bueno, pues a nivel de audiencia cada vez llegamos a más gente, pues seguimos en las mismas. Es decir, vamos a liarla, vamos a poder cambiar el paradigma del enfoque clásico, aunque no excluimos y no se tiene que excluir el enfoque clásico. Si yo tengo un infarto, a mí que me coja el tío que sabe más del corazón para que me salve la vida. A mí déjame de historias. Es que no es un choque. Al contrario, es entender de forma bien entendida e integrativamente lo que es la salud y la medicina, ¿no? Totalmente, totalmente. Es lo que tú dices. Muchas veces se plantea un enfrentamiento, ¿verdad? Un choque entre dos formas de entender la salud que realmente es que no existe. O sea, cualquier profesional de la salud lo que quiere es que su paciente esté lo mejor posible, lo antes posible. Y como tú dices, o sea, si tú tienes algo que requiere tratamiento médico convencional, vamos allí. Si necesitamos una prueba diagnóstica, vamos allá. Pero nosotros en Vivosano la perspectiva que tenemos es exactamente la misma. Es decir, cada uno somos los responsables de nuestra salud. Por extensión, realmente somos los responsables de nuestra vida, ¿no? Lo que pasa es que en el modelo que tenemos ahora mismo hemos delegado muchas parcelas. Pero claro, delegar a la salud es delicado. Y probablemente lo mejor que podamos hacer es lo que estás tú haciendo hoy aquí. Es decir, todo esto empieza por la información, ¿no? Porque la persona que nos estás viendo al otro lado, gracias por estar ahí, escuches lo que está diciendo Xavier y puedas decir, oye, ¿tiene sentido esto? Quiero saber más, quiero empezar a dar un paso adelante. Hemos hablado de que el marco que tenemos general a nivel de sociedad es delicado, ¿no? Como tú bien dices. Sí. Asumimos que la gente que está aquí quiere cuidarse y que quiere en una primera etapa adquirir una serie de hábitos que le permitan estar lo mejor posible. Oye, si requiere otro tipo de tratamiento, magnífico, pero vamos a empezar cuidándonos, ¿no? Hemos hablado, además es que has puesto un ejemplo con el dolor de cabeza magnífico. O sea, síntomas, hay muchísimos. ¿Qué síntomas, si hablamos de este problema, de este eje intestino-cerebro, qué síntomas nos puede dar? Simplemente por enumerarlos y por abrir un poco más esa perspectiva. Mira, puedes tener síntomas, Alfredo, tanto centrales como periféricos. Cuando digo periféricos, todas las alteraciones digestivas a día de hoy son el caldo de cultivo de poder inflamar el cerebro. Cuando ya hablamos de inflamar el cerebro, no es de forma metafórica, es decir, ya está descrito. La neuroinflamación está descrita. Entonces ya sabemos diferentes vías de cómo esta actividad inflamatoria del sistema inmunitario, por ejemplo, por una inflamación en nuestro aparato digestivo, ya sabemos las rutas con las que llega al cerebro y altera la bioquímica, ¿no? Pero tú ya puedes empezar a pensar, mira, tengo síntomas digestivos, tengo hinchazón, tengo gases, tengo descomposición o alteración en la consistencia de las heces, o tengo estreñimiento, o tengo acidez, o tengo dolor, ¿no? Espasmos, ya tienes esos síntomas. Ya, ahora hay que relacionarlos con arriba. ¿Y arriba qué síntomas te puede dar? Todos los que quieras. Irritabilidad, apatía, desgana, ansiedad, estado depresivo, falta de memoria, falta de concentración. Tú imagínate si a todos los niños diagnosticados de ese síndrome llamado el síndrome de déficit de atención con o sin hiperactividad se les mirara la barriga. Tú imagínate. Es decir, sí. y lo hablo con un punto de ironía, porque me parece una burrada lo que se está haciendo con los niños, desde el tipo de diagnóstico y los criterios diagnósticos,
Los criterios diagnósticos están basados en el DSM, la quinta revisión ya. El DSM es el Tratado de Enfermedades Psiquiátricas, donde el 95% del comité del DSM tiene lazos, conflicto de intereses con la farmacéutica, el 95%. Sí, que los números queden ahí. Sí, a mí es que no me da mucha alegría, no me da ni mucha confianza que el 95% de las personas que generan las revisiones del Tratado de Enfermedades Psiquiátricas tengan lazos con la farmacéutica. Eso no me genera ningún tipo de confianza. Y si vemos desde el DSM-3 al DSM-4 y el DSM-5, por ejemplo, los criterios diagnósticos del síndrome. Cuando digo síndrome es un conjunto de síntomas, no una enfermedad en sí, porque no hay una causa biológica establecida, sino es un conjunto de síntomas. Y en ningún caso voy a negar que los niños presenten síntomas. Por supuesto, eso que quede, ¿no? Ahora bien, que después del criterio diagnóstico diagnostiquen y que la vía de tratamiento sea metilfenidato, que es el Concerta, que es un derivado de las anfetaminas, entonces creo que tenemos un problema, Houston. Creo que tenemos un problema. Porque si tú miras el vademecum, por ejemplo, del Concerta, el propio vademecum dice no se recomienda tomar eso más de un año porque no sabemos exactamente qué es lo que hace. Te puedes imaginar que he tratado a muchos niños con ese diagnóstico que han venido ya tomando la medicación de más de un año y largo. Entonces, claro, si tú miras esa medicación, dices, ostras, ojo, porque es un inhibidor de la recaptación de dopamina y de noradrenalina. Es decir, la idea es buena, mantener la atención y recompensar que tú estás manteniendo la atención. Pero ¿a cambio de qué? ¿De cambios quizás estructurales en el sistema nervioso de los niños? Entonces, ¿te imaginas? Y esto, en el estudio del Brain Gut Axis, ¿no? Del eje intestino-cerebro, y el TDA con H o SIN, ya hay estudios de los niños que presentan síntomas dentro del conjunto del síndrome del déficit de atención con hiperactividad. Muchos de ellos tienen trastornos digestivos que se tiene que explorar para ver si la parte de la biología en la barriga del sistema inmune está afectando a la conducta de arriba. Entonces, ¿te imaginas? Yo eso lo he vivido porque lo vivo en la clínica. Ahora, ¿te imaginas que antes de dar un fármaco como un derivado de anfetaminas, miráramos la barriga? ¿Te imaginas que introdujéramos cambios en la alimentación en estos niños y a ver qué pasa? ¿Te imaginas que además tratáramos el contexto familiar de un niño? Claro, evidentemente es tan costoso hacer todo esto que no se hace. Es así, esa es la realidad. Y en otro caso muchas veces nos quejamos de los médicos de cabecera. Los médicos de cabecera, como todos los médicos que tratan personas, lo que quieren es ayudar. Ahora bien, si al médico de cabecera le pones 40 visitas en una mañana, correcto, es imposible que en 5 minutos por paciente pueda abordar la vida de un paciente. Es evidente. Entonces, no es un problema del médico, es un problema de un sistema sanitario que no funciona. Entonces, respondiendo a la pregunta, todos estos síntomas puede dar. De hecho, el boom de demencia que a día de hoy existe, y hablamos, por ejemplo, de Alzheimer, ya es como decirte, ya es casi consenso que se debe mirar cómo la barriga influye en la neuroinflamación. Entonces, ¿te imaginas si pudiéramos hacer medicina preventiva a este nivel? Sería increíble. Si destináramos pasta, en vez de gastarte pasta en hacer anuncios de gobierno que no sirven absolutamente para nada, pues que hiciéramos una campaña de información para la prevención y para tener una sociedad más sana. Claro, aquí lanzo. ¿Interesa tener una sociedad sana y que piense? No lo sé. Eso ya no lo sé.
Estás tocando, claro, temas muy profundos, que en el fondo es lo que está detrás, ¿no? Estamos en una inercia, estamos en la ruedecilla, dando, pedaleándonos, moviendo constantemente sin saber muy bien a dónde vamos. Nosotros, desde luego, la intención es pues lo mismo que haces tú, es decir, vamos a ponerte la información y si estás interesado, vete tirando del hilo. Hemos hablado del contexto general, nos has hablado de temas tan gordos como el déficit de atención que afecta a muchísimos niños cada vez más, las enfermedades neurodegenerativas que parece que nos están esperando a la vuelta de la esquina, hay que tener un cuidado brutal. Vamos a centrarnos, si te parece, Xavier, ahora en el tema de soluciones, ¿no? Porque has dicho al principio algo también muy bonito, que realmente hay posibilidad de cambio y no sería tan complicado. Es cierto que el contexto no ayuda, absolutamente de acuerdo, pero sí que se pueden hacer cosas. Antes de ponernos a hablar de soluciones, a mí sí me gustaría, porque te he escuchado otras veces hablar de que, claro, tú en clínica, todo esto que estamos diciendo lo ves y lo ves en un plazo razonablemente corto, tanto adultos como niños, que a lo mejor tienen una alteración de tipo emocional psiquiátrico y que de repente tú les haces una intervención a nivel de salud intestinal y hay un cambio relativamente rápido. ¿Eso es así? Eso es brutal. Por ejemplo, mira, me estabas hablando y mira, en trastornos del neurodesarrollo como el autismo, que hay que comprender muy bien lo que vive un sistema familiar en estas circunstancias, porque es duro. Yo el 100% de los niños que he tratado con autismo tenían unos síntomas digestivos brutales, pero brutales, brutales. Y en base a, ostras, si hay síntomas digestivos tan brutales, tiene coherencia pensar que los síntomas conductuales sean también brutales como son. Y entonces, te podría decir que es uno de los casos del grupo de casos donde he visto más cambio. Es decir, poder tratar la barriga de estos peques y el cambio tan brutal a nivel de conducta, es decir, disminuye la agresividad, la irritabilidad. Evidentemente, sí, el niño depende del grado, pues será más duro o menos duro la circunstancia, por supuesto, y no voy a juzgar para nada eso, pero lo que veo, el resultado que veo y de las familias, es decir, es que no te puedes imaginar, Xavi, cómo ha cambiado todo. Es que el niño está durmiendo. Qué bueno. Es que el niño ya no se exalta como se exaltaba. Es que la barriga ya no está hinchada. Es que sí que había una relación directa y clara, ¿no? Claro, decían, ¿no? Parece magia. No, el problema es que parezca magia. No es magia, es biología, ¿no? Y después hay otros absolutamente factores, ¿sí? Factores familiares, factores sociofamiliares, etcétera, etcétera. Pero no nos olvidemos la biología, ¿no? Y casos, pues pacientes diagnosticados de depresión, pues exactamente lo mismo. Ahora, claro, las intervenciones no son solo en un enfoque, sino hay que abordarlo todo. Entonces, hay que abordar de arriba a abajo y de abajo a arriba. Hay que abordarlo todo. Entonces, este enfoque que bien entendido integrativo, y ya hago por segunda vez, ¿no? Digo, bien entendido la medicina integrativa porque a día de hoy se nos ha ido un poco la pinza con la medicina funcional o medicina mal entendida integrativa, porque al final hacemos lo mismo, es decir, es enfoque clásico pero con suplementos. Correcto. Me duele la cabeza. Vale, no tomo paracetamol, tomo cúrcuma. Ya, bueno, sí, a ver, la cúrcuma hace menos daño que el paracetamol, pero es el mecanismo de acción que está generando eso. Nos hemos convertido también en esta nueva medicina más progre en el mismo enfoque. ¿Qué puedo tomar para calmar el estrés? Ashwagandha. Bueno, o comprender exactamente qué es concretamente el estrés para ti y qué cambios tienes que hacer en tu vida. No es la medicina de los suplementos.
que es exactamente lo mismo que el de los fármacos, sí, con menos efectos secundarios, o al menos que conozcamos menos los efectos secundarios, ¿no? Sino, integrativo es integrar la vida de la persona. De hecho, en palabras del médico argentino, el cardiólogo Daniel Fichtentrey, dice, tenemos que ser expertos en la biografía de las personas para comprender cómo esta biografía altera la biología de las mismas, ¿no? Y desde Regenera, pues durante 20 años y hemos creado nuestra propia metodología diagnóstica para incorporar la vida de las personas. No solo hablamos de síntomas, ¿no? No es que los migrañosos, los fibromiálgicos, ojo. Los colons irritables, no. Juan está diagnosticado de colon irritable y Juan tiene esto en su vida. Y esto en su vida tiene diferentes e infinidad de mecanismos de acción que alteran la biología. María tiene un entorno absolutamente distinto a Juan y está diagnosticado de lo mismo. Y le duele la barriga. Ya, pero es que los mecanismos son absolutamente distintos a los de Juan. Entonces, no podemos tratar a Juan y a María igual, ¿no? No podemos tratar las ansiedades igual, porque habrá que tratar a las personas que sufren ansiedad. Y una persona, en esa frase de cada persona es un mundo, pero es que es verdad. Cada persona incluso interpreta el mundo de forma absolutamente distinta. De hecho, creemos, no, vivimos en el mundo. Eso es mentira. Vivimos en el mundo que cada uno ha creado neurológicamente. Decía uno, ¿no? Hace ya muchos años, no nos emociona lo que ocurre, sino cómo interpretamos lo que ocurre. ¿Y cómo lo interpretamos? Con un aprendizaje absolutamente individual en base a las experiencias que cada uno ha tenido. No, es que la gente tiene que entender qué es el amor. A ver, espérate, nos sale el ego enseguida. El amor. Hay definiciones de amor como personas hay en el mundo. Entonces, por eso, en muchas ocasiones digo, ¿no? Y defiendo pues esta tesis que he cogido, que es que la razón no existe. Y nos peleamos por tener razón. De hecho, hay guerras para tener razón, ¿no? Es que la razón no existe. Porque si cada uno vivimos en nuestra propia realidad, cada uno de nosotros tenemos la verdad absoluta en nuestro propio mundo. Pero el otro también, y tú también, y el otro también. Entonces, todo el mundo tiene razón y es verdad. Si todo el mundo tiene razón y es verdad, es que la razón no existe. Entonces, ¿por qué no dejamos de pelearnos para tener razón? Y invertimos en vivir mejor, en ser más felices. Pero ahora, claro, ser más felices, pues habrá que definir bien qué es la felicidad. Vamos a acabar, como decías, hablando de felicidad. Al final siempre lleva a lo mismo. Es cierto que la vida de cada uno pues, es radicalmente subjetiva. O sea, luego podemos alcanzar consenso, pero lo que para mí es bueno, para ti es malo, es distinto. Pero sí que tal vez se puede encontrar dentro de esta subjetividad a todos los niveles, subjetividad clínica, subjetividad personal, subjetividad de todo tipo. Sí se pueden encontrar patrones, ¿no? Patrones, como tú decías, oye, pues los ultraprocesados no son buenos. Bueno, pues eso lo marcamos, sabemos que eso no es bueno. Para la gente que te ha estado escuchando y que seguro que se ha identificado con muchas cosas, bien sea por ellos mismos o bien sea por algún familiar, que puede ser un niño pequeño, que puede ser una persona adulta, que puede ser un mayor. Imagínate que dice, oye, mira, yo estoy de acuerdo con Xavi, pienso lo mismo, lo sé, estoy haciendo cambios, estoy adquiriendo información, estoy dando pasos, tiene la opción, desde luego, de ir a Regenera y que le atendéis en clínica, que siempre es la mejor opción, pero imagínate que los que nos están viendo dicen, oye, pues yo lo que quiero es empezar a hacer cosas. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde podría empezar, Xavi? Por parar. Sería mi primera recomendación es, para un momento, ¿no? Porque muchas veces, Alfredo, nos emborrachamos de herramientas. ¿No? ¿Has escuchado la keto? ¿Has escuchado la Ampario? ¿Has escuchado el no sé qué? ¿Has escuchado este suplemento? ¿Has escuchado el ayuno? ¿Has escuchado no sé qué? ¿No? Paramos, tenemos la cabeza como un bombo. Además, las redes sociales ahora es un máster de salud. De hecho, la gente llega enferma por exceso de salud. Es que hago todo, pero estoy mal.
¿Podemos dejar de hacer cosas? ¿Podemos parar un momento? Para un momento. No sé. Stop. Es que yo no puedo parar. Ah, ya te está diciendo cosas. Entonces, ¿a qué somos leales? No, es que mi familia ha pasado X y yo es que consciente o inconscientemente, es que no puedo parar, porque si paro, estoy siendo desleal y estoy faltando el respeto a alguien, por ejemplo, ¿no? Pero primero es parar. Paro. ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi vida? ¿Hay alguna cosa que pueda cambiar? ¿Tengo energía realmente para poder cambiar algo? ¿Puedo cambiar así o puedo cambiar así? Dependiendo del grado de energía que tengas. Si tú tienes un grado de energía así, quiero cambiar todo, pues vas a fracasar, porque es que no tienes energía. Entonces, primero tendrás que soltar para que quepa los cambios, ¿no? Porque si no, no caben. Si no, no van a caber. Entonces, la primera recomendación, un paso atrás, respirar. ¿Hay algo que quiera cambiar en mi vida? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy, por ejemplo, a nivel hábitos, ¿no? ¿Qué tal estoy descansando? No estoy descansando mal. Vale, hazte preguntas, ¿no? Utilizo pantallas por la noche, o veo muchas series por la noche, o estoy trabajando hasta muy tarde, o ceno muy tarde, o qué cosas haces. Tú mismo te das cuenta de, hostia, pues quizá puedo leer en vez de ver una serie, quizá puedo cerrar el móvil a las 7 de la tarde y cenar antes, quizás, bueno, por ejemplo, el descanso, ¿no? ¿Puedo cambiar mis hábitos alimentarios? ¿Cómo son mis hábitos alimentarios? No, solo compro cosas en bolsas y en colores. Bueno, pues sabes que la cosa seguro que pinta mal, seguro, por intuición, ¿no? Por intuición todo el mundo sabe que una zanahoria es más sana que un croissant. Y bueno, pero es que el croissant me da felicidad. No, no te da felicidad. No te da felicidad. Te da un pico de dopamina, un poquito de endorfinas, y eso crees que te hace feliz. Ahora, piensa, si el croissant te hace feliz, estamos jodidos. Si yo dependo de tomarme un croissant para ser feliz, estamos jodidos. Entonces, ¿no puedo tomarme un croissant? No, tomarte un croissant cuando te dé la gana, con mucha paz, es maravilloso. Depender de tomarme un croissant para ser feliz es jodido. Es lo mismo que el café. Y aquí abro la caja de Pandora. La industria del café, vamos, está sacando estudios que dicen que 4 y 5 cafés al día mejora la calidad de vida. Pues es que no han visitado a una persona en la vida para decir esa chorrada, ¿no? El café es irritativo en el aparato digestivo, en la mucosa, y además de que es irritativo, depende de la capacidad de metabolización que tú tengas de la cafeína, pues genera síntomas o no. Depende del gen que transcriba a la enzima que desintoxica pues el café. Vale, pues no, lo desintoxico maravillosamente bien. Ya, bueno, pero es que la propia cafeína está generando, es absolutamente una droga. Entonces, no, porque si yo dejo el café estoy 15 días mal. Pues entonces ya sabes que el café no es bueno. No, yo me tomo un café de vez en cuando, solo, maravilloso, y no tengo ningún tipo de síntoma. Pues maravilloso, no dependes del café, no dependo del croissant. Bueno, puedo plantearme si la alimentación está acorde o puedo incrementar o implementar, más que incrementar, implementar algún tipo de cambio a nivel de la alimentación. Sí, bueno, fantástico, ¿no? El ejercicio físico, ¿puedo empezar a ser más activo? Sí, no, es que yo no quiero ir al gimnasio. Bueno, puedes empezar a ir andando al trabajo o puedes tener algún momento para ir a andar o puedes hacer 4 flexiones. ¿Puedo hacer algo un poquito más de lo que hago? Sí, no, vale, depende del nivel de energía. Vale, ¿puedo exponerme al sol? No, es que el sol es malo. Bueno, y ahí somos. El sol es malo. El sol es malo. Si llevas 9 meses sin tomar el sol, día 1 de junio te tuestas 8 horas al sol, coño, es malo, ¿no? Pero es sentido común. Pero ¿puedo hacer para que el sol tenga contacto con el sol diariamente un poquito? Y mira, y así aprovecho para ir a andar un poquito. Vale. A nivel de hábitos, ¿puedo hacer cosas? Sí, no. Bueno, a nivel de hábitos. Otra vez, ¿cómo estoy yo en mi vida? ¿Cómo estoy con mi pareja? ¿Soy feliz con mi pareja? ¿O hay una relación
que uno hace de madre del otro, hay un desequilibrio grande entre el dar y el recibir, entendemos el amor de forma distinta, la relación es un sufrimiento. Pues plantéate quizás si la relación de pareja es saludable o no saludable. No, la relación de pareja está muy bien, fantástico. ¿Cómo estás con las relaciones sociales? No, yo mejor estoy solo. Bueno, recuerda un estudio de Robert Waldinger, de un estudio que llevan 85 años estudiando a la gente, las que se han muerto pues están estudiando a los hijos y a los nietos, y es el cuarto director de este estudio, profesor de Harvard, psiquiatra de Harvard, y dice, oye, la soledad es mata más que el tabaco y que el alcohol. Hostia, entonces es interesante socializar. Sí, ahora, que las relaciones sociales sean sanas. No, yo es que soy la cuidadora de mis amigos y soy una carga y todo el mundo me llama y yo no puedo más. Entonces tienes que cambiar algo para relacionarte con los demás de forma distinta. No es que los demás son la culpa, no, de fuera adentro no. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar la relación? ¿Cómo estoy más? ¿Estoy bien con mis padres? ¿Me hablo con mis padres? ¿Me tenso cuando pienso en mamá, pienso en papá? ¿Estoy ocupando el lugar que me toca como hijo? ¿O soy un soberbio y le digo a mi padre y a mi madre lo que tienen que hacer y si no lo hacen yo me enfado? ¿O hay tensión? Después de 20 años de visitas, te puedo decir que las relaciones familiares es uno de los ítems que más afecta a la salud. Es como un tema tabú. Es un tema tabú. No, porque yo, mi padre, no, tengo rabia porque yo siempre he querido que él me mire y tengo que demostrarle. Bueno, que tienes es una herida de valor porque algo pasó en la crianza con tu padre que quizás no estaba presente. Ya, porque era un cabrón y no estaba presente. Vale, pero comprendemos por qué era así tu padre, cómo recibió él la crianza de su padre y cómo recibió la crianza. ¿Pasó algo? Podemos comprender, podemos abrirnos al amor. Porque al final, fíjate, y estamos hablando de Brenga Taxis, que no nos olvidamos, es cuando, bajo mi punto de vista, hablamos de la salud, hablamos de herramientas, hay que volver a lo básico, un back to basics, que es orden, que es amor, que es compasión, gratitud. Damos las gracias. Nos cuesta pedir perdón. ¿Tú sabes que a la microbiota le jode cuando no pides perdón y sabes que tienes que pedir perdón? ¿Cómo puede ser eso? Ya, porque cuando sabes que la has liado y no haces, te pincha la barriga y quizá tienes culpa. Y eso se traduce en actividad del sistema nervioso simpático. ¿Y qué hace el sistema nervioso simpático? Aumentar hormonas del estrés. ¿Y qué hacen las hormonas del estrés? Afectan a los bichos. ¿Y cómo afectan a los bichos? Por ejemplo, generan crecimiento, incluso virulencia. Entonces, si yo mejoro eso, mi barriga también mejorará. Pues es posible. Ahora queda muy... Para mejorar la microbiota hay que trabajar la gratitud, ser amable y el perdón. Este tío está loco. No, porque si empiezas a mirar incluso la literatura científica y dices, hostia, la gratitud tiene unos efectos neurológicos increíbles. Y cuando digo increíbles es que si estamos diciendo que esto afecta abajo, entonces, ¿por qué no incluimos todas estas variables de la vida en las personas? Y podemos, ¿cómo empezamos? ¿No dices, Alfredo? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien? ¿No estoy bien? ¿Qué facetas de mi vida podrían mejorar? ¿Qué no? ¿Pensamos en el bienestar de nuestra pareja? ¿Te imaginas, Alfredo, que llegas un día, te levantas, te despiertas al lado de tu pareja, la miras a los ojos, le das un beso de buenos días y le dices, ¿qué puedo hacer hoy para que tu día sea un poquito mejor? ¿Puedo hacer algo hoy? ¿Crees que tu pareja se levantará igual o distinta? Pues si ni nos hablamos, ni tal, ni cual. Hostia, ¿hemos probado a ser amables con los demás? ¿Hemos probado de hacer un acto amable y sencillo? Dejar pasar, ayudar a una persona mayor a cruzar la calle, lo que sea. Dar las gracias por
un servicio, has comprado un ticket de tren. Muchísimas gracias. Buenos días, que tengas un buen día. ¿Sabes el impacto que tienen las palabras en el ser humano? Vale. ¿Cómo eso afecta a su sistema nervioso y a su microbiota? Qué maravilla, ¿eh? Y ahí dejas los boicaos y es la hostia, ¿no? Totalmente, totalmente, y tiene todo el sentido con el tema que estamos hablando. Es verdad que muchas veces nos enamoramos de las herramientas y Sí, nos olvidamos de para qué las estamos usando, ¿no? O sea, al final lo que todos queremos, pues es la felicidad, la ausencia de sufrimiento y compartirlo con los demás, de un modo o claro. de otro. Y por el camino, pues hay luces que nos fascinan, ¿no? Y pueden ser con más o con menos efectos secundarios, pero en ocasiones nos separan de lo que queremos. Así que, bueno, te agradezco la reflexión y el abrir lo que estamos diciendo. O sea, estamos abriendo ventanas, ¿no? Para poder asomarse y que cada uno aquello que le resuene, pues que pueda avanzar en esa dirección. Si te parece, Xavi, tenemos alguna pregunta. Te Venga, voy a dale. trasladar algunas de las que nos están haciendo. Yo creo que es muy conveniente lo que dices en un mundo que estamos obsesionados por la inmediatez, ¿no? Y en el fondo por el síntoma. O sea, ni paramos a decir, oye, ¿y esto qué coño significa? Es decir, ¿por qué yo estoy exteriorizando esto? Porque hay un sentido común dentro de cada uno de nosotros tan brutal que no le hacemos ni caso que solo con escucharle seguramente nos iría mejor. Bueno, pues vamos a las preguntas. Mira, por ejemplo, nos dice Marta, dice, tengo un intestino irritable, ¿no? ¿Qué pruebas? Hace dos preguntas que son interesantes. ¿Qué pruebas debería hacer para saber qué me pasa? Y luego, ¿qué tipo de alimentación debería seguir? La segunda pregunta, las preguntas, las dos me encantan. Contesto la segunda pregunta, que es el kit de la cuestión más difícil, ¿no? Porque el futuro que debería ser ya un presente es la alimentación tiene que ser absolutamente individualizada. ¿En base a qué? A que no comemos solo para nosotros como humanos, sino comemos para nosotros como no humanos, es decir, microbianos. Entonces, es absolutamente difícil, imposible diría yo, es absolutamente imposible que pueda definir qué tipo de alimentación será la adecuada para esta persona Ujú. sin conocer en exactitud su historia, ¿no? Ahora bien, sí que es muy interesante para poder contestar, ¿no? En esta segunda y después voy a la primera pregunta, que es, antes de qué tengo que comer, lo que seguro que podemos preguntarnos primero es, y sobre todo, ¿qué es lo que no tengo que comer? Ujú. Con esto ganaríamos un montón, ¿eh? Y dejamos productos procesados, ultraprocesados, llenos de porquería, de azúcar, de grasas trans, de mierdas, perdóname la expresión. Dejas todo lo que es la bollería industrial, los panes industriales, las cereales industriales, los zumos, los refrescos. Todo esto, con tantos colores que ocupa el 50% de un supermercado, si todo eso no lo comemos, seguro que ya mejoramos mucho. Seguro. Porque ya es una agresión menos que le estás dando a tu sistema inmunitario. ¿Sí? No olvidemos que he dicho, el aparato digestivo es un órgano inmunitario y cuando nosotros comemos, siempre, siempre, siempre nos inflamamos. Ujú. Porque el sistema inmunitario está entrando una cosa de fuera y tiene que estar en alerta. Ahora, si lo que yo como es amigo mío y de mis bichos, es una inflamación muy bajita. Si lo que yo como es agresivo, entonces generaré una respuesta inmunitaria mayor, ¿no? Ujú. Y después, ¿qué pruebas? Mira, con un buen proceso diagnóstico, a veces nos ahorramos las pruebas. Las pruebas valen una pasta, ¿sí? Y con eso no quiero decir hay que evitar las pruebas cuando son necesarias. Pero claro, por ejemplo, muchas personas me han llegado incluso hasta enviar una prueba. Tengo esta prueba, tengo este test de heces. ¿Qué puedo hacer? O sea, es que cada prueba necesita una historia. O sea, cada prueba tiene una historia. Entonces, si solo ves números, marcadores o barras, no entendemos nada.
absolutamente nada. Eso, la prueba es complementaria porque complementa el diagnóstico clínico. Por eso se llama prueba complementaria. La prueba en sí no es un diagnóstico, ¿no? Entonces, en algún momento dado, después de realizar una buena metodología diagnóstica en una primera visita, conociendo en profundidad exactamente qué y el cómo, los factores que han influido y qué se puede hacer, si es necesario, exactamente si hay algún patógeno o lo que sea, ¿se puede hacer un test de heces? Sí. Por ejemplo, los síntomas son de intestino bajo e incluso de intestino arriba, ¿no? Hay hinchazón, hay fermentación. Bueno, pues se puede hacer un test de aire expirado para ver si hay o no se corrobora si hay un SIBO, que es una proliferación de bacterias en el intestino delgado, y el tipo de SIBO, si es más por un hidrógeno o por metano, por sulfuro de hidrógeno, etcétera, ¿no? Se puede hacer la prueba. Ahora bien, no tiene ningún tipo de sentido hacer una prueba si no hay un proceso diagnóstico que encaje la prueba. Porque si no, luego soy esclavo de la prueba. No es que a mí en la prueba me salió esto, ¿no? Por ejemplo, me salió la proliferación de un parásito, una diantamoeba. ¡Ostras! Y sale en rojo. Vale. Pero ¿hay síntomas o no? ¿No? Porque muchas veces no tengo síntoma, me he hecho esto y sale una diantamoeba. Sobrecrecimiento. Ya, ojo, pero quizá es simbiótica. Es decir, en la prueba general está alta y tiene que corroborarse en la clínica. Porque como no haya clínica, no trates una diantamoeba que quizás generas una disbiosis. No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Entendido, entendido. Una cosa que has dicho que me ha llamado la atención y seguro que mucha gente que te está escuchando también, al final el tubo digestivo, en el momento en que ingerimos algún alimento, se produce esa pequeña inflamación. Entonces, cabría pensar que en personas que tengan sintomatología digestiva o procesos inflamatorios, un ayuno sería una buena herramienta. ¿Eso es así? ¿Sí? ¿No? ¿Depende? Seguro va a ser depende, pero yo te pregunto. Sí, es depende, pero es bastante, ayuda bastante, ¿no? Es decir, si coges diferentes vías médicas, más ancestrales o menos ancestrales, dejar en reposo el aparato digestivo cuando hay síntomas digestivos es lo más barato que puedes hacer y lo más efectivo. Es súper efectivo, ¿no? Con eso no quiere decir, hay que incorporar el ayuno. Claro, es que entramos en otro melón. ¿Por qué? ¿Qué es hacer ayuno? Mira, hace 18 años di una conferencia en una universidad en Girona y no la pudimos acabar porque nos insultaron. Porque hablamos de permeabilidad intestinal, hablamos de ayuno intermitente, eso que ahora es tan famoso ahora. Pues hace 18 años no era nada famoso y cabreaba mucho escuchar cosas así, ¿no? Claro, hablar de ayuno o hablar de ayuno intermitente que hasta las cejas ya el ayuno intermitente. ¿Qué haces? No, 12 horas, 16, 8, 14, no sé cuántas, ¿no? Hostia, antes estábamos diciendo no seas esclavo de comer 5 veces al día, pero ahora somos esclavos de comer en las horas que nos dicen que es mejor, ¿no? Somos esclavos iguales. Tiene poco sentido. Come cuando tengas hambre, no comas cuando no tengas hambre. Eso es el objetivo. Si podemos encontrar ese objetivo de decir, oye, tengo hambre, ¿qué me comería? Ostras, plato de verdura, con pescado, con boniato al horno. ¡Guau! Se me hace la boca agua, ¿no? Eso es hambre. Tengo hambre. ¿Quieres verdura, pescado? No, eso no me apetece. Me apetece más un plato de pasta. Eso no es hambre. Eso no es hambre. Bien, entonces, cuando tengo hambre, como comida y seguramente el nivel de inflamación va a ser muy baja. Sí, cuando como sin hambre es un insulto al cerebro. Es un insulto. ¿Tú has probado, Alfredo, de beber agua sin sed?
Bueno, alguna vez lo habré hecho, sí. Vale, es absolutamente desagradable. Es desagradable porque el cerebro es absolutamente desagradable. No acepta eso. Sí. Pues lo mismo que comer. No acepta comer cuando no hay hambre. Porque hay una orquesta hormonal que te dice, come. Vale, ya, pero hay gente que tiene hambre todo el día. Bien, aquí hay que encontrar los focos de inflamación para que están enseñando como una de las vías de comunicación de la barriga con el cerebro es, nosotros nos pensamos que a nosotros nos apetece el chocolate a las 4 de la tarde porque nos apetece. Y no es así. ¿A quién le apetece? A los bichos. Y como haya bichos en sobrecrecimiento, pues le va a apetecer mucho la porquería. Mira, es que me comí una pizza ayer por la noche. Y yo mira que no desayuno, ¿eh? Pero ayer por la noche comí una pizza, he estado toda la noche bebiendo agua, cantidad de sal ingente que tiene la pizza. Y por la mañana, mira que yo no desayuno. Y no me apetecía ni fruta, ¿eh? Me apetecía pan o me apetecía un croissant. ¿Qué ha pasado ahí? Houston. ¿Qué ha pasado por la noche? He desequilibrado ecosistema microbiano. ¿Qué pasa por la mañana? Que los que has crecido un poquito, dices tú, envían señales. Aliméntame más, cabrón. Aliméntame más, que eso me ha gustado. Claro, ¿quién comanda lo que nosotros comemos? Parece ser que los bichos tienen mucho que ver. Entonces, el ayuno, para responder tu pregunta, el ayuno es eficiente. Si no decimos ayuno y comiéramos solo cuando tuviéramos hambre, realmente comeríamos 1, 2 veces al día, 3 quizás, no más de 3. Incorporar el ayuno, no tienes que dejar de comer para. Bueno, puede ser una estrategia en un momento dado, ¿no? Tengo unos gases increíbles, no tengo hambre, no comas. Hostia, no he comido todo el día y me siento mejor. ¿Has visto? Es que así no agredimos más la barriga. La barriga necesita reposo. Es que me han dicho que tengo que comer 5 veces al día. Pues te lo han dicho mal. Perfecto. El sentido común que decíamos antes y la perspectiva de que los bichos nos gobiernan es muy buena también, ¿eh? Que Es una locura, somos nosotros, nuestras circunstancias y nuestra microbiota como poco. Los bichos, pero es una locura. O sea, es un nivel de locura cómo comandan el cerebro. Es de locos. Es de locos. O sea, cuanto más estudios veo o los mismos, ¿no? Cuando yo estaba en ese grupo de investigación decía, ¿cómo puede ser, tío, que la amígdala lateral se active si hay este patrón microbiano? Es una locura. Claro, entonces, pues mira, más actividad amigdalina, veo el mundo con más peligro. De hecho, hay un estudio en Brain Behavior Immunity y hace muchos años, a mí me encantaba citar siempre este estudio, que era, coges un factor estresante de muy baja intensidad. Que eso tiene sus sesgos, ¿eh? ¿Por qué? Porque un factor estresante para ti puede ser estrés y para mí no. Depende cómo haya aprendido a interpretar el mundo, ¿sí? Pero bueno, nos saltamos eso. Coges un pequeño estresor. Por tanto, la respuesta neuroendocrina debería ser pequeña, ¿no? Porque si es un pequeño, pues debería ser pequeña. Vale. Ahora bien, ahora tienes inflamación en la barriga, ¿no? Pacientes con inflamación en la barriga. Ante un pequeño estresor, ojo, es lo que te voy a decir, se interpreta como un gran estresor. Eso es una putada, ¿eh? Lo que acabo de decir. Y eso es así. Eso es un Brain Behavior Immunity. Es decir, un pequeño estresor se puede interpretar como un gran estresor y generar una respuesta neuroendocrina e inmunitaria grande si hay inflamación. Sí. Ojo, ¿eh? Ojo lo que hace la barriga en nuestra capacidad de interpretar nuestro mundo, ¿eh? Ese es el eje intestino-cerebro en toda su magnitud, ¿no? Que lleguemos a tomar decisiones mediadas por la salud de nuestro intestino o de nuestra microbiota. Y que seas más sensible al dolor, ¿eh? La gente que tiene inflamación en la barriga es más susceptible al dolor. Tremendo. Es tremendo. O sea, lo que creemos que somos nosotros, no somos tan nosotros. Es que hay 600 millones de neuronas ahí abajo. Es decir, el cerebro
recibe inputs del medio externo y del medio interno, ¿no? Medio externo, ya hemos ido comentando, ¿no? Cómo vivo yo, relaciones, bla, 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 lo que vivo en mi vida a día, bien. Y del medio interno, el 60% de toda la información del medio interno que le llega al cerebro, el 60%, es decir, más de la mitad, le llega al cerebro del intestino. El 60% es del intestino. Entonces, ¿te puedes imaginar lo que significa tener el intestino inflamado? 60% de información es torpeza, inflamación. A eso le llamé yo en mi último libro tomar decisiones inflamadas, literalmente. Qué bueno, total. Pues si te parece, Xavi, terminamos con una última pregunta que nos hace Ana, hablando precisamente de microbiota. Y lo que nos dice es, bueno, pues llevo una alimentación saludable, intento cuidarme, tomo de vez en cuando probióticos. ¿Es bueno tomar probióticos habitualmente para mantener una buena flora intestinal? Qué buena pregunta. Mira, ¿qué está pasando con los probióticos? Que creemos ahora que es la panacea. De hecho, me gustaría aplicar el sentido común, quitar el telón, y decir, a ver, ¿cómo la industria farmacéutica se va a lucrar de los estudios sobre los microbios? ¿Cambiando la alimentación de la gente que deja los procesados o dando algo para que sean dependientes? ¿Qué crees, Alfredo? La segunda, ¿no? Tiene pinta. Tiene pinta. Por tanto, vale, sacamos los probióticos. Por ejemplo, ahora sacamos psicobióticos. Hay muchos estudios, esta cepa se ha encontrado, tiene un efecto positivo en personas con depresión, esto y esto y esto. Vale. Entonces, apliquemos el sentido común. ¿Creemos realmente que una cepa o dos tiene un impacto tan heavy en trillones de microorganismos? Vale. La respuesta ya es tendenciosa a decir, quizás no. Vale. ¿Con eso quiere decir que los probióticos no sirven? No estoy diciendo eso. De hecho, te diría que tomar un probiótico en el momento adecuado y en base a la individualización de cada individuo y su microbiota puede ser una herramienta interesante en el momento que sea adecuado. ¿Depender de un probiótico para tener salud? No. ¿Depender de un probiótico para tener salud? De verdad, no. Que es un eslogan maravilloso, ¿eh? ¿Quieres tener salud? Toma un probiótico y arreglarás tu vida. Y aquí van trincando pasta todo Cristo. ¿Por qué? Porque hemos hecho dependiente a la gente de que tome un probiótico porque esto es la panacea. No estoy desmontando los probióticos. Sí estoy diciendo tomar un probiótico cuando toca. Mira, ¿cuándo te diría? ¿Y cuándo sí o sí hay que tomar un probiótico? Cuando tomes un antibiótico. Ahora, ¿y qué tipo de probiótico? Pues un multicepa, máximas cepas posibles, máximas unidades formadoras de colonias y sin individualizar tanto. Ojalá pudiéramos llegar a individualizar cuando demos un antibiótico, pero digo sin individualizar tanto, ¿por qué? Porque es que el antibiótico se carga el 70% de nuestro ecosistema, pues dar un estímulo con un probiótico se ha visto que es positivo. Ahí sí que te diría que de forma general, antibiótico, probiótico. Lo demás te diría, habría que individualizar mucho, porque la gente toma probiótico y tiene unos gases, las heces se vuelven locas y dicen, preguntan, es que he tomado esto y me ha generado esto, ¿es normal? Y ahí somos, ¿no? Ahora es normal que me tome un probiótico para arreglar algo y esté pegando unas diarreas increíbles y que tenga unos gases que parezco, vamos, un trompón. Claro, no es normal, quizá es que no es adecuado para esa persona que tiene ese ecosistema. Entonces, es muy difícil generalizar y es muy difícil sacar conclusiones sobre la microbiota cuando no conocemos ni una cuarta parte de lo que es la microbiota. Es decir, la microbiota albergamos hasta 2 millones de genes microbianos.
que no conocemos. Que no conocemos. Entonces, para poner una comparación, el ser humano están descritos 22.000 genes aproximadamente. Vale, albergamos hasta 2 millones de genes microbianos. Si ponemos la comparación, 22.000 a 2 millones de genes microbianos, comprenderemos la magnitud de información que tienen 2 millones de genes microbianos, que no tenemos ni puñetera idea, en gran parte, en la máxima parte, de lo que hacen. Entonces, a mí me parece pretencioso, aunque la industria pues, es maravillosa y hace muy bien el trabajo. Probiótico para esto, probiótico para lo otro, bla, 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 bla. Vale, pero es que en vuestras clínicas utilizáis probióticos. Sí, cuando individualizamos y utilizamos un probiótico en el momento concreto, cuando individualizamos el caso en concreto. Comprendido. Pues Xavier, muchísimas gracias y bueno, como dices en tu libro, nuestro primer cerebro realmente no está en la cabeza, o al menos no está solo en la cabeza. Muchas gracias por el rato que has estado con nosotros, por toda la experiencia, la pasión con la que lo compartes y la sinceridad con la que lo cuentas. Yo estoy convencido que mucha gente que te está viendo ahora y que te va a seguir viendo, el vídeo se va a quedar ahí, lógicamente, se le van a abrir puertas. Y el que quiera saber más, pues bueno, tiene Regenera, puede buscar toda la red tanto de clínicas como la formación y también te puede buscar a ti directamente por internet. No sé si hay alguna cosa, Xavi, que quieras decir para los que nos están viendo, a título de despedida, resumen, de lo que tú quieras. Mira, una frase, siempre acabo, o normalmente, o últimamente acabo con esta frase que me dijo un gran amigo en un momento delicado de mi vida. Me dijo Xavi, dice, lo único importante, que no lo más importante, sino lo único importante es ser feliz, ¿no? La felicidad se tiene que entrenar, ¿no? La felicidad tiene más que ver con la paz, con sentir paz, que con sentir alegría. Pues acabaría así, de verdad, que lo único importante en la salud, y bajo mi punto de vista es una N1 en un estudio científico, que es una población de 1, por tanto, no tengo absolutamente validez en nada porque soy una N1, no me hagáis absolutamente caso, y os digo que bajo mi punto de vista, lo único importante en la salud y en la vida es entrenar la felicidad. Pues Xavi, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos estáis viendo y efectivamente, a entrenar la felicidad. Lo mismo que entrenamos para cabrearnos, que tenemos una tendencia natural, vamos a intentar entrenar para ver todo por lo que realmente podemos estar agradecidos y estar en ese estado de felicidad. Por ejemplo, te agradecemos mucho que hayas estado aquí y yo creo que nos has hecho felices este ratito. Así que, bueno, pues muchas gracias. Alfredo, y a tu Gracias, Xavi, y gracias a todos los que nos estáis viendo. Seguimos en contacto. Cuidaros muchísimo. Chao. Hasta luego. A todos, gracias. Un abrazo.